¿Ya? El título que lleva este mensaje es ¿quién es el culpable de nuestra tentación? Tema número uno. ¿Quién cree que usted que es culpable de nuestra tentación? ¿El diablo? Vamos a leer, ¿ya? Ahí encontramos la verdad en la escritura. Santiago 1, del 13 al 18. Dice, cuando alguno es tentado, partimos a tiro aquí con todo, ¿eh? No diga que es tentado de parte de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Escuchó? De su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. O sea, por el deseo, por nuestros ojitos, por lo que vemos, por lo que deseamos. Ahí es atraído y es seducido también. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado. Y una vez cierto que el pecado está consumado, trae la muerte, dice acá. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Se da cuenta que es una seguidilla? Yo miro, observo, entra en mi corazón la tentación, después caigo en el pecado, y estando en pecado, ¿cierto? Eso trae consigo la muerte. O la consecuencia. Después dice, amados hermanos míos, no erréis. O sea, no te equivoques. No toda buena dádiva, o sea, perdón, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces comienza con estas palabras, cuando alguno es tentado. Y todos nosotros podemos dar testimonio de la veracidad de esta afirmación, ¿cierto? Porque todos somos tentados a veces, día por medio, una vez al mes, una vez a la semana. ¿Cuándo? Todos los días, a cada instante, a cada rato. Todos somos tentados. Toda persona es tentada. La tentación es la experiencia común de todo ser humano, no cristiano o cristiano. Esto es algo común para todo el mundo. Pablo dice en 1 Corintios 10 que la tentación son comunes para el hombre. Un escritor en la antigüedad dijo que inclusive cuando somos salvos debemos recordar que nuestro bautismo no ahogó nuestra carne. Es muy cierto, el bautismo no ahogó la carne. ¿Qué ahogó? El viejo hombre espiritual. Algunos dicen, no, si este se remojó, no, se fue a remojar, no se bautizó. Entonces debemos recordar eso, hermano, que el bautismo no ahogó la carne. La tentación es común a todo hombre. Todos vamos a ser tentados siempre, a diario. Es algo común, así que no se sienta mal, hermano, cuando es tentado. Siéntase mal cuando es tentado por la concupiscencia, ¿cierto? Y después que es tentado, hace lo que está en su mente y ahí trae, ¿cierto?, consigo el pecado y la muerte. Ahí debemos preocuparnos y ahí debemos pedirle al Señor, ¿cierto?, que nos dé fuerza, fortaleza para no caer en la tentación. Entonces todos enfrentamos esta batalla de la tentación. Y la manera en que la enfrentamos es una marca de legitimidad de nuestra fe o la ausencia de la fe salvadora. Todo depende de cómo enfrentamos nuestra tentación. Es el nivel, ¿cierto?, de espiritualidad que tenemos, es como enfrentamos la tentación y si caemos en ella o la rechazamos. Va a depender de cómo estemos nosotros espiritualmente. Y también va a ser una prueba de cómo estamos en realidad. Entonces, así como la manera en que enfrentamos las pruebas y respondemos a ellas, en el versículo 2 al 12, que fue vista, ¿cierto?, como una prueba de fe genuina. Así también la manera en la que enfrentamos la tentación también es una prueba de una fe genuina. No significa, hermano, que si usted cae en una tentación ya no es cristiano. No estamos hablando de eso, ¿ya? Porque obviamente vamos a ser tentados y en alguna ocasión caeremos o cederemos a la tentación del pecado. Pero eso no significa que no somos cristianos, sino que significa que nuestra fe está débil. Está débil y debemos fortalecerla. Es normal para la gente no redimida el no aceptar la responsabilidad por su propia pecaminosidad. Cuando se ven tentados y pecan, es típico para ellos culpar a alguien más.
¿Se acuerda o no cuando en su viejo hombre o vieja mujer, que siempre, bueno, yo creo que ahora también nos pasa, que siempre buscamos un culpable? Yo hice algo y yo no fui. Andamos buscando un culpable porque no queremos aceptar la responsabilidad. Los niños llegan al mundo rehusándose a aceptar la responsabilidad por su conducta. Cuando usted reprende a un niño, a un pequeño, por algo, la reacción inicial automática es decir, yo no fui, ¿cierto? Cuando retamos a nuestros hijos, a nuestros niños, sonó algo en la cocina, se quebró algo, ¿quién fue? Yo no fui. Yo estaba aquí y se cayó. Yo estaba aquí y se quebró. No es mi culpa. Esas son las reacciones iniciales de los niños pequeños. Aceptar la responsabilidad total por la debilidad y la tentación no es algo que los hombres hacen muy bien. Los hijos evaden la culpabilidad de su propia culpa y llegan a ser adultos que prácticamente hacen lo mismo. Es como cuando hablamos, ¿cierto?, de los hijos y decimos que el hijo es más criado, que el hijo de aquí, que el hijo de allá, pero siempre la responsabilidad va a estar en los padres, en cómo yo crié a mis hijos, en qué enseñanza les di, en cómo los eduqué, que sean personas educadas, personas que cuando lleguen a un lugar saluden, ¿cierto? Que sean íntegros también, que sean personas correctas. Eso lo enseñamos nosotros como padres, pero después ellos crecen y muchas veces cambian. Pero los valores están ahí. Los valores se los inculcamos, los valores se los presentamos a nuestros hijos. Es como el Evangelio, ¿cierto? Muchas veces la gente dice, oye, pero ¿cómo ese hombre es cristiano y sus hijos no? ¿Por qué? Pero eso no depende de nosotros, ¿cierto? Eso no depende de mí. Yo puedo traer a mis hijos, tenerlos acá desde pequeños en la iglesia, pero el día de mañana ellos toman la decisión de su fe, si siguen al Señor o no. Ellos toman la decisión, pero los valores van a estar siempre ahí. Y como padres cumplimos con el deber de enseñarles la palabra, con el deber de guiarlos, que es lo que nos dice el Señor. Ya el resto es responsabilidad de ellos si van a seguir al Señor más adelante o no. Entonces en este pasaje, volviendo, Santiago se está diciendo que la manera en la que usted responde a la tentación y a quien usted culpa es otra indicación de la legitimidad de la fe. Si usted acepta, cierto, que se equivocó o si usted le echa la culpa a alguien más. Ahora en un sentido, en el cambio, en el versículo 12 a 13, es un cambio rápido para Santiago. Él había estado hablando de las pruebas, había estado usando el mismo verbo, ¿cierto? Que lo vimos también, peirazo, que significa pruebas o tribulaciones. Recuerden que vimos todo ese tema sobre el que está en prueba, que tiene que estar como gozoso, en sumo gozo. Después él cambia de esto. Él había estado usando esta misma palabra para hablar de las pruebas del Señor, que el Señor permite que vengan a nuestra vida para hacernos fuertes. Y él acaba de decir que las personas que soportan esas pruebas son bendecidas. Entonces esas pruebas aprendimos que son circunstancias externas que prueban nuestra fe, que produce crecimiento espiritual. Pruebas externas a nosotros que llegan a nuestra vida de parte del Señor para que nosotros nos demos cuenta cómo realmente estamos. Ya recuerden eso, que Dios no nos va a mandar una prueba para ver si usted es o no es cristiano, para ver si usted es de verdad o no es de verdad. Él lo sabe, no necesita mandarnos pruebas para eso. Él nos envía pruebas para que nosotros veamos cuál es nuestra condición espiritual. Para eso son las pruebas que Dios nos manda. Esas pruebas también pueden convertirse en tentaciones y en lugar de ser un medio de crecimiento espiritual pueden convertirse en una fuente de solicitud a la maldad. Porque si estamos débiles espiritualmente, ¿cierto? Va a venir una tentación, vamos a caer, vamos a pecar. Pero si llegamos a caer en tentación y caemos en el pecado, el cristiano automáticamente se arrepiente, ¿cierto? Pide perdón al Señor, le duele en su corazón fallarle a su Señor. Pero si usted peca y le da lo mismo, no importa lo que pase, ahí entramos a dudar. Toda situación difícil que viene a la vida o nos fortalece por la obediencia, ¿cierto?, a Dios, y permanezco confiado en su cuidado y confianza en su poder, y entonces, en su poder bien digo, y crezco. O me veo tentado a dudar de Dios. Tenemos dos opciones, ¿cierto? O confiar en el Señor con todo nuestro corazón, pedirle fortaleza, ayuda, o dudamos de Él. Negamos su palabra en desobediencia.
Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que dice la palabra del Señor, estamos negando. Estamos negando que la palabra sea efectiva. La misma palabra que significa una incitación a la maldad es también usada para hablar de una prueba. La diferencia es cómo responde a la misma. Si usted responde a una prueba con obediencia, entonces descubrirá que es un medio para crecer espiritualmente. Si usted responde a una prueba con desobediencia, se ha convertido en una tentación y usted se ha vuelto presa de ella. Entonces toda prueba tiene el potencial de volverse en una tentación dependiendo de nuestra respuesta. Entonces acá Santiago hace el cambio de las pruebas que nos llevan al crecimiento y bendición a tentaciones que llevan al pecado y a la muerte. Y toda la situación en la vida que enfrentamos entonces nos provee como una decisión. Toda situación demanda una decisión, ¿cierto? Estamos llenos de demandas en la vida que siempre tenemos que tomar decisiones. Y eso nos va a llevar por un camino o por otro. Perseveraré, avanzaré en fe en Dios al obedecer su palabra o escucharé la voz que sugiere cuál es el camino fácil para salir, el cual es la desobediencia y caigo en pecado. A veces tenemos problemas o dificultades, hermano, que la solución puede estar ahí a la mano, ¿cierto? Pero no es la correcta. No es correcto hacerlo. A veces caemos en pecado o en tentación por acortarnos el camino, por tomar un atajo. Entonces, si caemos en pecado, ¿quién tiene la culpa? ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa de Dios quien trae la prueba o las permite? ¿Es culpa de las circunstancias? ¿Es la culpa de que yo fui criado por Dios tal y como soy y no puedo evitarlo? Como decir, así me criaron, así me hizo el Señor. ¿Has escuchado alguna vez? No, así me hizo el Señor. Él me hizo así. Y así soy. Así soy. Entonces, ¿Él tiene la culpa? Si Dios trae las pruebas, ¿acaso Él entonces es responsable cuando se vuelven tentaciones? Suena muy lógico, ¿cierto? Decir eso. Y este tema de quién tiene la culpa en la tentación por el pecado es el corazón de este pasaje, hermanos. Y es algo esencial porque realmente es algo tan antiguo como el pecado. En Génesis capítulo 3, llegando al versículo 11, Adán y Eva ya cayeron en pecado y son confrontados por Dios. Esto le va a sonar familiar. Y Dios le habla a Adán en el versículo 9 y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él nunca antes había hecho eso, ¿cierto? Cuando escuchaba la voz de Dios. Pero había participado en el pecado y tenía miedo de enfrentar una deidad infinitamente santa. Entonces, ¿qué hizo Adán? Se fue a esconder. Verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? De pronto tiene una conciencia de sí mismo que nunca antes había tenido, Adán. Pregúntale, hace el Señor, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y acá escuchamos a Adán, ¿cierto? Todo lo que tendría que haber respondido era, sí, ¿cierto? Haberle dicho, Señor, sí, yo comí, yo lo hice. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Imagínense, hermano, de cuántos años estamos hablando acá. Y ahí ya estaba, ¿cierto?, el hombre excusándose. Pero note, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Quién tuvo la culpa? Él sugiere acá que la tuvo la mujer. Después de todo, ¿cierto?, él se fue a dormir una noche y nunca había visto a una mujer. Jamás. Y despertó en la mañana siguiente y estaba casado con una. Él se fue a dormir, hermano, y despertó y ya estaba casado. Miren, miren. Pero el punto de fondo aquí es que él no está culpando a Eva. ¿A quién está culpando él? Está culpando a Dios. ¿Por qué? Porque le dice la mujer que me diste. O sea, tú me diste esa mujer. Tú tienes la culpa. Y eso hasta el día de hoy nos suele pasar, hermano. ¿Por qué? Porque por lógica deducimos que los problemas vienen de parte de Dios, por lo tanto Él es el culpable de lo que me está pasando. Gente culpando a Dios porque le lleva a un familiar, porque le lleva a la esposa le lleva a un hijo, culpan a Dios.
Entonces esa es la afirmación. Él dice: la mujer que me diste. ¿Quién tuvo la culpa? Dios tuvo la culpa, está sugiriendo él. Pudiste haber seleccionado cualquier mujer que tú querías. ¿Por qué la escogiste a ella? ¿Por qué hiciste a una mujer que sabías que iba a hacer eso? Culpando al Señor. Y Adán no fue el único que habló en estos términos al Señor. En el versículo 3 dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. ¿Ves? Ahí está la mujer también, igual que el hombre, culpando ¿a quién? A la serpiente. Hubiera bastado que hubiera dicho: yo lo hice, o yo provoqué que Adán comiera. Entonces ella dijo: la serpiente me engañó y comí. Soy una víctima, así como mi marido, de algo que tú creaste. En otras palabras, ¿cierto? Yo estaba en el huerto maravilloso y de pronto apareció una serpiente. Yo no hice nada de esto. Esa serpiente fue la que me engañó. Y esa serpiente hablaba, por lo tanto, es culpa tuya, en otras palabras, ¿cierto? Y eso está tan intrínseco en nosotros, hermano, viene como en nuestro software, en nuestro chip, el culpar a los demás, echarle la culpa a los demás, cuando no hay nada mejor que afrontar lo que hemos hecho, el pecado, y ser sinceros con nosotros mismos. Y esto así ha sido desde ese entonces. Dios me creó así, Él me hizo así con mi pecaminosidad. Dios me hizo con mis circunstancias. Dios me colocó en la situación en la que estoy hoy. Dios me colocó en la situación en la que estoy en mi matrimonio. Dios me dio mi medio ambiente. Él creó el escenario. Él creó todo lo que me rodea. Así que no es culpa mía. ¿No? Yo no hice nada. Yo soy un simple hombre aquí que nació, ¿cierto? Y el Señor puso todas las circunstancias en mi contra. Y Él es el culpable de lo que me está pasando hoy. Eso están diciendo ellos. En Isaías 63:17, una afirmación algo extraña dice acá: oh Jehová, ¿por qué nos has hecho errar de los caminos y endurecido nuestro corazón del temor? Otra vez: oh Jehová, ¿por qué nos has hecho errar de los caminos y endurecido nuestro corazón del temor? Qué cosa tan terrible, hermano, es culpar a Dios de nuestro pecado, de nuestra tentación, de no poder resistirnos a la tentación, de no luchar contra el pecado. Y culpamos a Dios. Esa es la tendencia también de la carne caída. Nosotros vamos a pecar, hermano, hasta que venga, hasta la hora de nuestra muerte. Pecaremos, porque nuestra carne es la tendencia, la lleva ahí dentro el pecado, el pecar. Evadir la responsabilidad por nuestra conducta e inclusive llegar al punto de culpar a Dios. Eso es lo que lleva la carne en sí. Todos somos tentados, hermanos, todos pecaremos y con frecuencia culparemos a Dios al culpar nuestras circunstancias, al culpar nuestra debilidad, al culpar también nuestras propensiones, al culpar nuestro medio ambiente, al culpar lo que nos rodea, a nuestros amigos, al culpar a los parientes también, al culpar a la familia. También podemos culpar nuestra condición económica o lo que sea. Pero siempre va a haber una excusa, hermano, y siempre vamos a tener esa capacidad de culpar al otro, de echarle la culpa al otro, por tu culpa. Y no es lo correcto, ¿cierto, hermano? ¿Se imaginan a Cristo en la cruz diciendo: por culpa de ustedes yo estoy colgado aquí en la cruz? Por culpa de ustedes yo voy a tener que morir y pagar por el pecado, ¿se imaginan? O que Jesús le hubiera dicho al Padre: no, yo no tengo la culpa. Ellos pecaron, yo ¿por qué voy a tener que ir yo? ¿Se imaginan en esas circunstancias, en esa situación el Señor, hermano? Entonces todos vamos a pecar y vamos a ser tentados algún día, hermano. Y entonces en el verso 13 Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y esa es una exhortación que prohíbe a toda persona culpar.
a Dios. Está prohibido culpar al Señor. Robert Burns, un poeta escocés, escribió, y cito, dice: tú sabes que me has formado con pasiones salvajes y fuertes, y escuchar a su voz engañosa con frecuencia me ha llevado a hacer lo equivocado. Tú sabes que me has formado con pasiones salvajes y fuertes, y escuchar a su voz engañosa con frecuencia me ha llevado a hacer lo equivocado. Esas pasiones, ¿cierto?, que muchas veces nos traicionan, hermano. Pasiones fuertes. El pecado es fuerte, la tentación es fuerte, y no lo podemos negar, hermano. No lo podemos negar. Yo creo que todos aquí hemos caído, hemos cedido alguna vez al pecado y a la tentación. Eso lo sabemos solamente nosotros, ¿cierto?, en nuestro interior, nosotros y el Señor. Entonces Robert Burns ha expresado lo que la gente ha creído a lo largo de los siglos, que Dios nos hizo con pasiones salvajes y fuertes, y por lo tanto, ¿qué más podría esperar, ¿cierto? Hablando de la carne, ¿qué más se podría esperar de esto? Si, en otras palabras, como culpando también al Señor. Inclusive los judíos, entre los rabinos de tiempos antiguos, creían esto. Ellos llamaban el impulso malo del hombre, el Yetzar Hará, y decían que el Yetzar Hará era el impulso malo del hombre en contraste al impulso bueno. Y algunos de los judíos razonaban que debido a que Dios ha creado todo y debido a que Él creó al hombre, Él también debió haber creado el Yetzar Hará, que Él hizo todo, entonces Él debió haber hecho también esto. Y tenemos unos dichos rabínicos también que dicen: yo lamento el haber creado la tendencia mala en el hombre. Otra vez, yo lamento el haber creado la tendencia mala en el hombre, porque si no la hubiera hecho así, Él nos hubiera rebelado contra mí. Yo soy el creador de la tendencia mala, yo fui el creador de la ley como un medio de curación. Si ustedes se ocupan con la ley, ustedes no van a caer en el poder de la ley. Dios colocó la tendencia buena en la mano derecha del hombre y la mala en su izquierda. Así decían estos hombres rabinos en la antigüedad. Algo extraño, ¿cierto? Pero es una creencia antigua de que Dios es responsable por nuestra tentación y también es responsable de nuestro pecado. Pero Santiago lo prohíbe de una manera absoluta, que culpemos a Dios o tener un pensamiento de esta clase. Él implica que alguien que realmente conoce a Dios tiene una mansedumbre y un quebrantamiento por su propia culpabilidad, por el pecado, y no pensaría en culpar a Dios como un acto continuo, aunque ocasionalmente podamos tener ilusiones así. Volviendo, ¿cierto?, a lo de Adán y Eva, es exactamente lo mismo, hermano. Recuerden que en Adán estamos todos nosotros representados. Cualquiera podría decir: si yo hubiera sido Adán, yo no le hago caso a la mujer, yo no como de la manzana. Y es mentira, hermano, porque si estamos representados en él, y cualquiera que hubiera estado ahí, así como el varón, como una mujer cualquiera, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y eso está hasta el día de hoy en nosotros. Otra vez en el verso 13, cuando alguno está siendo tentado, no diga, mientras que está en el proceso de pelear la batalla, mientras que está en el proceso de ser tentado, que nadie se justifique a sí mismo, que nadie evada su responsabilidad al decir que Dios está haciendo esto. Cuando usted está en el camino de la tentación continua y usted está acercando al borde de ceder, no justifique diciendo que es tentado por Dios. Ninguno diga eso. Usted casi podría colocar entre comillas la frase "soy tentado por Dios", como si él estuviera usando esto como una cita de una persona que está en la misma situación. No podemos, hermanos, nosotros decir que estamos siendo tentados por Dios cuando estamos hablando de nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado, nuestros propios deseos. ¿Ya? Si usted tiene un deseo pecaminoso, alguna debilidad en su vida, no diga: no, estoy siendo tentado de parte de Dios. Ese es básicamente pecado, esos son sus deseos pecaminosos. Esa es su tentación, esa es su batalla. Dios no tiene nada que ver ahí. La mayoría de los hombres no llegan al punto de ver a Dios como el tentador directo, pero piensan que Dios de manera indirecta tiene la culpa
al permitir la situación y la posibilidad de fracaso. Entonces esto diría, jamás te atrevas a decir que Dios no solo es el agente cercano de la tentación, sino que Él ni siquiera es el agente remoto de la tentación. Nunca digamos eso, hermano. Nunca te veas a ti mismo como una víctima pobre de la providencia de Dios o de la creación de Dios o de que Dios permite que algo suceda. No nos veamos así, hermano. No nos hagamos la víctima. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado todo. ¿Escuchó bien? Todo en nuestras manos. Cuando hablamos de las pruebas, hablamos de las tentaciones, Dios dice que Él no nos va a dar más pruebas de las que podamos soportar y juntamente con eso nos va a dar la salida. Y después una bendición que es el aumento de nuestra fe, bendiciones espirituales que nos van a ayudar en nuestro caminar como cristianos. Entonces nunca te veas a ti como una víctima pobre de la providencia de Dios o de la creación de Dios o que Dios permite algo que suceda. Esto no es tampoco culpar a Satanás. Esto no es culpar a los demonios o al mundo de los hombres, sino que Santiago prohíbe que se culpe a Dios. Muchas veces la gente, cristianos, como dijimos al principio, le echan la culpa ¿a quién? Al diablo. Al diablo. Y el diablo, pobre diablo, anda por ahí, hermano, haciendo de las suyas con su gente y nosotros culpando al diablo. Cuando deberíamos culpar ¿a quién? A mí mismo. Deberíamos nosotros culparnos y corregir las situaciones. La palabra dice que el diablo no puede tocarnos, hermano, a no ser que Dios se lo autorice, como lo hizo con Pedro. Entonces, ¿por qué culpamos al diablo muchas veces? Porque es más fácil, ¿cierto? Porque al diablo nadie lo ve. Entonces nadie le va a preguntar al diablo si es así o no es así. Y caemos en el engaño. Proverbios 19:3 dice, la necedad del hombre pervierte su camino y su corazón se enoja contra Jehová. ¿Qué es lo que hace esto? La necedad. Ser un hombre necio. ¿Por qué? Porque esto pervierte el camino. Hay un camino trazado, hermano. Dios nos tiene un camino trazado en la Escritura y debemos seguirlo. Cuando nos desviamos, ¿por qué? Porque somos necios, como dice acá, y pervertimos nuestro camino. Cuando hay una ruta trazada, hecha, lista para seguirla, pero a veces nos desviamos, nos salimos del camino. Cuando la mente ha pecado y se ha distanciado de la virtud, culpa a las causas divinas. Eso lo dijo Filón. Y tiene razón, ¿cierto? Escapar de la responsabilidad por el pecado es un pasatiempo humano favorito. Y en cualquier momento en el que usted culpa algo más, quizás usted en última está haciendo que Dios sea responsable. Porque en el fondo, hermanos, culpamos a los demás de nuestros actos y sabemos, ¿cierto?, que no es así. Cuando nos hemos equivocado y hemos hecho cosas que no debíamos hacer, culpamos muchas veces también a las circunstancias y en última eso llega a culpar también a Dios. Inclusive han llegado al punto de decir que Dios tiene la culpa de la tentación en sí. En Mateo dice, no nos metas en tentación. Un escritor dijo que tenemos que rogarle a Dios que no nos meta en tentación, porque si no le pedimos, Él lo hará. Santiago no tiene lugar alguno para este fatalismo tan necio como lo que acabamos de leer. ¿Cierto? Decir que debemos rogarle a Dios que no nos meta en tentación, porque si no le pedimos, Él lo va a hacer. Y eso no es así. Como el hombre pobre culpa a su pobreza cuando cuando él se vuelve un ladrón. He escuchado eso que muchas veces los delincuentes dicen, no, que yo era pobre, yo no tuve nada, yo aquí, y por eso me volví ladrón. Y roba y piensa que se justifica en su robo porque él era pobre y culpa a las circunstancias. O culpa, ¿cierto? Se le mete a la casa de un rico, el pobre y delincuente y le roba, es que él tiene harto, entonces robémosle. Entonces le voy a robar y si le roba está bien, pues si él tiene harto, entonces hay que robarle. Y ese pensamiento yo en el mundo, cuando estábamos en el mundo, hermano, sí, yo lo escuchaba mucho. Cuando trabajaba en empresas y cosas, "Nah, si estos tienen plata, robémosle. Estos tienen plata, llevémonos esto, llevémonos lo otro". Y no es lo correcto, hermano.
Porque cada uno, ¿cierto?, se gana su sustento, unos crecen más, otros crecen menos, pero todos se lo ganan con el trabajo. Y yo no soy quien para ir a robarle a una persona que eh, se ha enriquecido a lo mejor con su trabajo, con su capacidad de hacer negocios. Yo no soy quien para hacer eso. Es como lo que hacen los gobiernos de izquierda, ¿cierto? Sin entrar en política, ya no, nada que ver con esto. Pero es lo que hacen ellos, porque ellos dicen que hay un aprovechamiento de parte de los ricos, de las grandes empresas. Pero esas grandes empresas se ganan el dinero, por más. ¿Por qué? Porque hacen negocios. El otro día veía un video de un, eh, de un economista chileno, muy famoso, muy conocido. Y él decía, miren, vamos a poner aquí a los grandes ricos de Chile. Salía el expresidente, habían varios de las grandes empresas que hay acá en Chile. Y sumaba todo el capital que ellos tenían, ¿ya? Millones de dólares. Y decía, ya, y el gasto público es de tanto en el país. Entonces, decía, eso es una falacia que le quitemos a ellos para darle a los demás. O sea, si le quitamos a ellos, los dejamos en bancarrota. ¿Y quién después da trabajo? ¿Quién mueve el país? ¿Quién mueve la economía? ¿Quién lo hace? Si le vamos a dar todo ese dinero a los pobres, para que seamos todos iguales. Y la gente, ¿qué es lo que hace? La gente común, cuando tiene mucho dinero, ¿qué hacen? Lo gastan, gastan. Compran cosas, compran, bueno, lo que sea, pero gastan el dinero. Estos otros personajes no, hermano, lo invierten el dinero. Y con lo que ganan, gastan. Porque se gastan lo que pueden gastar. El que no, hermano, el que no lo hace así, no crece jamás. Entonces, hermano, no podemos echarle la culpa a las circunstancias. Dios nos crea a todos por igual. Tenemos inteligencia, tenemos capacidades para hacer cosas, debemos aprovecharlo. Entonces no podemos culpar o justificar a esta persona que roba a otra porque tiene más. Como el borracho quien sale y choca un auto y mata a alguien en el proceso y culpa a su esposa por un matrimonio infeliz o una unión infeliz o culpa a sus negocios, al trabajo, porque todo eso lo llevó a emborracharse y a salir, ¿cierto?, en el vehículo y todas esas circunstancias de que peleó con la mujer y se emborrachó y salió, chocó y mató a una persona. ¿Quién tiene la culpa? Yo no tengo la culpa. La tiene mi esposa porque ella comenzó y yo me puse a beber y sucedió esto. Se justifica en la esposa o se justifica en el trabajo que tuvo un mal día. Culpa la presión y se siente justificado de cualquier culpabilidad real. Y así son los hombres cuando culpan a Dios por hacer sus pasiones internas, esos deseos internos pecaminosos. Los hombres culpan a Dios por crear sus circunstancias. De nuevo Robert Byrne dice, era impulsado por las pasiones, sin embargo, la luz que lo desvió realmente era luz del cielo. Ahí es donde nosotros debemos llegar siempre, hermano, cuando estamos en la tentación. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando tú te encuentras con la tentación? Pablo nos dice que huyamos, huye, dice, de la tentación. Y esa palabra en el original es salir arrancando, pero con toda tu fuerza, como cuando te sale persiguiendo un perro en la calle. Así. ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado más de alguna vez. Por eso no me gusta andar a pie. Esa es la palabra para describir esto, hermano. Huye de la tentación, huye del pecado, y es huir con toda nuestra fuerza. Cuando estamos a punto, ¿cierto? O nuestro deseo, nuestra concupiscencia nos lleva casi al pecado, debemos huir. Porque podemos hacerlo, Dios nos dio la capacidad, hermano, somos personas inteligentes. Entonces, de nuevo expresando lo que los hombres han pensado durante años, y es que ellos realmente no son responsables por la manera de la que son. Simplemente así fueron hechos. Santiago dice que esto es intolerable. Dios no es responsable por la tentación. Usted no puede decir eso. Y si Él no es responsable por la tentación, Él tampoco puede ser responsable por el pecado que resulta de ella. ¿Ve que es una seguidilla, como lo vimos cuando lo leímos al principio? Entonces, para apoyar esta exhortación, en el verso 13, Santiago nos da 5 pruebas. Y esto es muy práctico, hermano, lo que vamos a ver. 5 pruebas de que Dios no es responsable por la tentación y por lo tanto, por el pecado. Él no es responsable de nada.
Número 1, la naturaleza de la maldad. El versículo 13 dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Quién es la causa indirecta? Y aquí la razón, porque Dios, literalmente en el texto griego dice, Él no tiene experiencia con la maldad, ni Él tienta a ningún hombre. Eso dice en el texto original. Él no tiene relación con la maldad y tampoco tiene ninguna experiencia con esto. Los dioses paganos y las deidades paganas de la historia religiosa siempre se presentan a la tentación. Deidades de Asia antigua y la mitología griega. Encontrará que las deidades y los dioses del paganismo siempre se presentan a la tentación y también a la maldad. Ellos mismos con frecuencia son vistos pecando y tentando a otros a pecar. Hay un dios, el dios Baco, que es el dios del vino, y cierto, se rendía culto a él y obviamente tomando vino. Y eso llevaba, cierto, a borracheras, a orgías, a pecados, como dice la palabra, que es innombrables, cierto, entre hombres, mujeres, 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 hombres con hombres, inclusive con animales. Y esos eran los dioses que se adoraban en la antigüedad. Incitaban, cierto, al pecado. Habían otras sacerdotisas también que eran prostitutas, que se vendían también y hacían orgías, pero eran, ellos le decían sacerdotisas, ¿cierto?, del templo. Entonces, ¿cómo puede caber en la cabeza eso, que un ente religioso, ¿cierto?, sea una prostituta? Pero es eso. ¿Por qué? Porque para ellos está bien, por su creencia, porque creen en dioses paganos. Y la razón es que debido a que todos los dioses falsos son la creación de la mente de hombres caídos o la mente de demonios caídos y han salido de este estado caído y han provocado todo esto. Por lo tanto, manifiestan la misma corrupción y la misma impiedad de la que surgieron. Su naturaleza es corrupta porque sus creadores son corruptos. Estos son esos dioses, pues, hermano. ¿Creados por quién? Por el hombre. Creados por el hombre, como ellos quieren que sean estos dioses, moldeados a la conveniencia de ellos o a las pasiones de ellos, a lo que ellos quieren. El Dios de la Biblia muestra lo contrario, ¿cierto?, a estos dioses paganos. El Dios de la Biblia es, como dice la Escritura, santo, 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 es 3 veces santo. Por lo tanto, no hay maldad en él, como lo acabamos de ver. Pero Dios dice, no puede ser tentado por el mal. La palabra solo utilizada aquí en el Nuevo Testamento, apeirasto, significa él no tiene experiencia en la maldad. Él no tiene experiencia alguna en la maldad, hermano. Él no tiene capacidad para cometer maldad. Él no es vulnerable a la maldad. Y por cierto, la palabra mal acá es un neutro plural, sin un artículo, simplemente un mal de cualquier tipo. La esfera entera del mal no tiene manera alguna de penetrar la naturaleza de Dios. Todo mal es repulsivo para Dios. No puede hallar lugar alguno en su naturaleza santa. Entonces la naturaleza del mal es infinitamente apartada de la santidad de Dios. Él no tiene nada que ver con el mal. Muchos deducen, cierto, por lógica, que como Dios creó todo, Él creó el mal. Y alguien dijo, cierto, por ahí, que el mal es la ausencia del bien, obviamente. Así como la oscuridad es la ausencia de la luz. Asimismo es, hermanos, con nosotros. Cuando nosotros estamos en pecado, entramos a la esfera de la oscuridad. Y Dios es un Dios de luz, Él no trabaja en la oscuridad. Cuando estamos en pecado, Él se aparta de nosotros, hasta que nosotros hayamos reconocido que pecamos y nos arrepintamos. Entonces no podemos deducir, hermano, básicamente de que Dios, como Él creó todo, Él también creó el mal. La ausencia de Dios en el corazón de las personas provoca ese mal. Cuando la persona no está con Cristo, no está con Dios, vemos todas estas cosas que están pasando hoy en día, hermano. La delincuencia desatada, que
Cualquiera mata a otro porque lo miró feo, porque lo pasó a llevar en la calle. Es una maldad desatada. ¿Por qué? Porque no está Dios en los corazones de ellos. No hay amor, no hay compasión, no hay amor por el prójimo. Es como la ley de la selva. Cada uno, ¿cierto?, ve cómo se las arregla y es la supervivencia del más fuerte. Y eso es por la ausencia de Dios. La palabra dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y a eso hablando de los cristianos, imagínense, de las personas cristianas, que el amor de ellos se va a enfriar. Y es el amor, cuando habla de eso, habla del amor por Dios. Se enfría el amor por Dios, ¿y qué es lo que sucede? Se enfría nuestra vida espiritual. Ya reaccionamos mal, ya prácticamente reaccionamos como la gente del mundo, cuando no debemos ser así. Debemos luchar contra esas pasiones que están en nosotros. Nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta mucho. Cuando andamos en la calle o conduciendo, sobre todo, cuesta mucho, hermano, a veces dejar pasar situaciones. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día quiere provoca un accidente, no le importa nada, no le importa si en el vehículo va una familia, si van niños, no les importa absolutamente nada. Ellos quieren hacer lo que se les da la gana. Y antes venía llegando acá al semáforo y había una fila larga. Un vehículo va y se tira y se paró adelante. Se saltó toda la fila. No le importó si venía un vehículo, si venía una motocicleta, si iba alguien pasando por entre medio. No, él llegó y se tiró y se puso al frente. Entonces son personas egoístas, hermano, que no les importa a los demás. No les importa el prójimo. Y nosotros debemos optar de la forma contraria. Aunque sea cierto el chacal de Nahuel Toro, debemos amarlo, debemos respetarlo, como a nuestro prójimo. Si te ha hecho mal, dice la Escritura, hazle el bien, bendícelo. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pero ¿cuál es la reacción común? Si tiene sed, que se muera de sed, ¿cierto? Si tiene hambre, que trabaje, ¿cierto? Pero debemos practicar todo esto, hermano. No es fácil. No es fácil ser cristiano, hermano. Es difícil, cuesta. Pero no es imposible. No es imposible. Dios cada día trata con nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida, con circunstancias que nos pasan a diario en nosotros. Él trata con nosotros, hermano. Y ahí debemos estar nosotros eh, dispuestos a recibir esa enseñanza que Dios nos está dando, esa corrección que Él nos está entregando. Amén. Oramos. Damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos este tiempo que nos ha brindado para poder estar en tu presencia. Gracias, Dios, porque el día de hoy hemos podido despertar, Padre, hemos podido ver a nuestros seres queridos, hemos podido ver a nuestros hermanos aquí en la iglesia. Te damos muchas gracias, Padre, por esta bendición. Gracias porque nos empezará, Señor, a enseñar que no debemos culpar a los demás de nuestros actos, que no debemos culparte a ti, Padre, mucho menos por nuestras tentaciones, por nuestra concupiscencia, por el pecado que está en nosotros aún. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sinceros, Señor. Sinceros en tu palabra, sinceros con nuestro prójimo, no queriendo culpar a nadie, sino que reconociendo que somos culpables ante ti y a veces ante nuestro prójimo. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Fortalécenos cada día, ayúdanos a continuar, a seguir. Guárdanos, Señor, del mal. Ayúdanos en la tentación, Padre amado. Guárdanos en este mundo que cada día está peor, Señor. Pero no es de extrañarse, porque esto debe acontecer antes de tu venida, Señor. Solo te rogamos que nos guardes, que nos ayudes, que nos des fortaleza, mi Señor, para soportar todo lo que ha de venir. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos el día de hoy acá. Bendice a nuestros hermanos que no han podido llegar, Señor. Ayúdalos, Padre, para que el día de mañana puedan estar otra vez con nosotros. Agradecemos tu infinito amor y tu infinita misericordia que cada día muestras con nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en la salud, Señor. Cada día podemos ver tu misericordia en nosotros. Y es motivo, Padre, suficiente para adorarte, para bendecirte. Fortalece nuestra vida de oración, fortalece nuestra vida en tu palabra, en tu presencia. Que no sea algo monótono, Señor, ni algo obligatorio, sino que sea algo que nazca de nuestro corazón. El querer estar contigo, el querer pasar tiempo contigo, Padre, a solas, leyendo tu palabra, leyendo, Señor, la Escritura, escudriñando, Padre, lo que tú
quieras, y así que esa palabra pueda trabajar y penetrar también en nuestra vida. Gracias, mi Señor. Ayúdanos a ser ejemplo de los demás cada día. Líbranos, Señor, del mal. Ayúdanos cada día, Padre glorioso. Agradecemos todo lo que haces por nosotros cada día y te pedimos que recibas todo lo que hemos hecho el día de hoy como una ofrenda ante tu presencia, Señor. Que todo esto haya llegado como un olor fragante ante ti, Padre. Gracias te damos nuevamente y nos retiramos, Señor, llenos de tu palabra, llenos de tu amor, Padre glorioso. Y también queremos, Señor, que esta palabra nos ayude a practicar también en nuestro hogar, a practicar con nuestro prójimo. Porque toda palabra que sale de tu boca, Señor, es para entrenar nuestro corazón, para hacernos mejores cristianos, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo. Y así como estamos estudiando, Señor, no culpar a los demás de nuestras situaciones, sino que afrontar lo que estamos haciendo como hombres y como mujer de Dios que somos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.